Hola, mi nombre es Cindy Avilés y yo les voy a presentar el tema de patrimonio familiar. Primero voy a empezar dándoles un concepto general de lo que es el patrimonio familiar. Y este es un conjunto de bienes que son salvaguardados para el bienestar de una familia. La primera pregunta de 20 que voy a hacer es esta. ¿Qué puede ser objeto del patrimonio familiar? Puede ser la casa que se habita, incluyendo todo lo que hay en ella, electrodomésticos, muebles, computadoras, etc. Un vehículo automotor, equipo y herramienta de la micro o pequeña empresa que sirva de sustento económico, una parcela cultivable de dominio pleno. De dominio pleno significa que sea completamente del contribuyente que va a constituir el patrimonio familiar, y la pequeña propiedad en términos de la ley agraria. La siguiente pregunta es, ¿quién puede constituir un patrimonio familiar? El patrimonio familiar puede ser constituido por cualquier miembro de una familia, lo que nos da la siguiente pregunta. ¿Qué se considera una familia? Para este tema, en conciso, se considera una familia a todo el grupo de personas que habitan en una misma casa, se encuentran unidos por un vínculo de matrimonio o concubinato o comparten lazos consanguíneos. La siguiente pregunta es, ¿el patrimonio familiar transmite la propiedad de los bienes a los beneficiarios? Y la respuesta es no. Estos solo tienen derecho a disfrutar de los bienes para el fin en el que fueron efectuados. Esto quiere decir que no se transmite como si fuera una herencia, sino que simplemente salvaguardan esos bienes para que la familia pueda seguir disfrutando de ellos si hay algún problema fiscal o si alguno de miembro de la familia quiere vender alguna propiedad que no sea el dueño como tal, pues no pueden hacer nada al respecto porque se considera que es parte de la familia. La siguiente pregunta es, ¿los bienes del patrimonio familiar son embargables? Y la respuesta es no. Los bienes son ingravables, esto quiere decir que no pagan impuestos, son intransferibles, quiere decir eso, que no es como una herencia, y pues no son embargables tampoco. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede si los bienes pertenecen a una sociedad legal o conyugal? Conyugal quiere decir que sea pues una pareja o un matrimonio. Y su respuesta es, se tendrá por contribuyentes del patrimonio a ambos cónyuges y por administrador del mismo a quien se haya designado. Esto quiere decir que se tiene que elegir a un administrador. La pregunta 7 es, ¿cuántos patrimonios familiares se pueden constituir? Solo se puede constituir un patrimonio familiar por cada familia. Si se realiza otro existiendo el anterior, carecerá de eficacia jurídica. La pregunta 8 es, ¿cómo se debe solicitar la constitución del patrimonio familiar? Se solicitará por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, precisando los bienes que quedarán efectuados, ya sea solo una casa, una casa y un automóvil, todos los bienes que van a quedar en la constitución del patrimonio familiar se tienen que precisar. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para la constitución del patrimonio familiar? Primero, ser mayor de edad o estar emancipado. El segundo, la persona solicitante viva en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio familiar. Y la tercera, la existencia de una familia y el número de personas que la componen. ¿Qué tipo de propiedad? Que la propiedad sea del solicitante o de la cónyuge, y si es de la cónyuge, que éste esté de acuerdo en que se utilicen sus bienes para la constitución del patrimonio, y que todo esto no exceda de 40,000 veces el salario mínimo general, o como lo conocemos actualmente, 40,000 UMAS. Y por último, tratándose de instrumentos de trabajo que sean esenciales para la manutención de la familia. La pregunta 10 nos dice, ¿cuánto tiempo tardan en constituirse el patrimonio familiar? El juez dará trámite a la solicitud y deberá emitir su resolución dentro de los 30 días siguientes de haberse presentado la solicitud y comprobado los requisitos.
La pregunta 11 nos dice, ¿qué pasa si muere el contribuyente que constituye el patrimonio? Para esto deberá indicarse el nombre de los sucesores o en la propiedad de los bienes. Esto quiere decir que para eso es necesario que se haga pues un testamento donde se indique quiénes van a ser los siguientes sucesores de cada uno de los bienes que componen el patrimonio familiar. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede si un matrimonio constituye el patrimonio y después se divorcia? El patrimonio familiar no se extinguirá, a pesar de que un matrimonio se separe y estén juntos, juntos lo hayan constituido, no se extinguirá. ¿Qué sucederá con el cónyuge culpable? El cónyuge culpable perderá el derecho de habitar el inmueble sujeto a dicho patrimonio. Esto quiere decir que el cónyuge que haya tenido la culpa del divorcio perderá el derecho de estar en la casa. La pregunta 14 nos dice, ¿los bienes del patrimonio familiar que son utilizados para la manutención de los beneficiarios se pueden sustituir? La respuesta es sí. A su desgaste podrán ser sustituidos por similares, debiéndose autorizar la situación por el juez que decretó la constitución del patrimonio. La pregunta 15 dice, ¿qué sucede si el contribuyente que constituye el patrimonio familiar pierde los bienes? Los acreedores, o si estos son incapaces, sus tutores, tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya un nuevo patrimonio. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuándo se extingue el patrimonio familiar? Se extingue cuando perezcan los bienes que lo conforman, cuando se demuestre que hay una gran necesidad de extinguirlo, si la familia deja de habitar por un año la casa del patrimonio, y por último, si todos los beneficiarios cesan del derecho. Quiere decir que si todos están de acuerdo en que se extinga el patrimonio, pues este quedará extinto. La pregunta 17 nos dice, ¿qué sucede si los bienes se venden o sufren un siniestro? El monto de la indemnización o pago de seguro se depositará en una institución de crédito para que genere intereses y así poder adquirir nuevos bienes para el patrimonio. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene el dueño de los bienes para constituir un nuevo patrimonio? Se cuenta con un plazo de 6 meses. Después de este tiempo, los miembros de la familia tienen el derecho de exigir la constitución del patrimonio familiar nuevamente. La pregunta 19 nos dice, ¿qué pasa si transcurre un año de hacerse el depósito del monto de los bienes? Si transcurre un año sin hacerse la constitución del patrimonio, la cantidad depositada se entregará al dueño de los bienes. Y la última pregunta nos dice, ¿qué sucede una vez extinto el patrimonio familiar? Los bienes que conforman este patrimonio vuelven al pleno dominio de quien los constituyó y en su caso a sus beneficiarios. Esto quiere decir que si el contribuyente muere, pues estos bienes ya quedarán en nombre de las personas a las que se las dejó en su testamento. Y si no existen herederos, pues a su titular. Para más información les recomiendo consultar el Código Civil del Estado de Jalisco, título 11, y el título es El patrimonio familiar. Muchas